Días, queridos hermanos. ¿Cómo se escucha? Bien. Me alegra mucho saludarles y estar hoy con ustedes reunidos por la gracia de Dios que nos concede la vida, las fuerzas, la salud y el ánimo y el deseo de estar en este lugar. Si no fuera por Él, nosotros estaríamos en otra parte. Él es el que nos mueve, el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso vamos a inclinar por un momento el rostro y vamos a encomendarnos al Señor. Mi buen Dios, reconocemos en este día que es por tu gracia, tu bondad y misericordia, que nos hemos podido levantar de nuestro lecho. Gracias, Dios, por darnos la vida, por proveernos, Dios, en estos momentos, este tiempo, hoy domingo, para reunirnos como tu iglesia, como tus hijos, como tu pueblo, para darte tributo, gloria y honor a ti, Altísimo Señor. Por eso te ruego, Dios, que dispongas nuestra mente y corazón y nos permitas conocerte más, conocernos más y limpiarnos más y más de nuestras maldades, para que nuestra vida cada día te honre más mientras estemos vivos sobre esta tierra. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y obra en cada uno de los corazones que están en este lugar y los que nos escuchan y nos ven por la internet. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos a leer los primeros 9 versículos de esta carta. Segunda de Pedro 1, del 3 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Vamos a meditar por un momento en este texto sagrado para autoexaminar nuestra vida. Pedro inicia en el versículo 3 diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El apóstol Pedro nos está recordando a todos los creyentes
algo muy importante y fundamental para todos nosotros. Nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por el poder y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo que el apóstol Pedro quiere decir en este texto es que todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda en este mundo, nos fue dado por Cristo. Todo lo que usted y yo necesitamos para vivir como Dios lo demanda, lo tenemos en Cristo. Así que si nosotros queremos andar de otra manera, es porque nos da la gana. Como creyentes tenemos que guiarnos y dirigirnos por Cristo, por el ejemplo y las palabras de Cristo. Las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos fueron dadas por Cristo. Piedad, la palabra ahí piedad, significa ser piadoso, es vivir con reverencia, lealtad y obediencia hacia Dios. Cuando alguien dice, es que ese señor, esa señora es muy piadosa, es porque vive con reverencia y lealtad y obediencia al Señor. Así que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir con lealtad y reverencia a Dios, nos fueron dadas por Cristo. Tenemos todo el poder dado por Cristo para poder honrar y glorificar a Dios en este mundo. Luego sigue diciendo el apóstol, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué hemos recibido de Dios? Preciosas y grandísimas promesas. A través de la fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros, hemos recibido grandiosas y preciosas promesas. ¿Para qué recibimos esas promesas? Para que por ellas, esas promesas que recibimos de Cristo, que están escritas en su palabra, por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. No quiere decir que seamos dioses pequeños. Lo que el texto quiere decir es que hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, que somos sus hijos, que somos nuevas criaturas y tenemos vida eterna. Eso es ser participante de la naturaleza divina. O sea que cuando creemos en Cristo somos nuevas criaturas porque hemos nacido de nuevo. Ahora formamos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos los derechos de hijos dados por Dios y tenemos la vida eterna heredada por la obra de Cristo. Por eso dice que esas promesas nos han sido dadas y son grandiosas y grandísimas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando escuchamos la palabra, lo que Cristo hizo por nosotros y creemos que Él murió y pagó por nosotros, venimos a ser nuevas criaturas. Tenemos una nueva naturaleza y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. En consecuencia, somos participantes de la naturaleza divina porque el Espíritu de Dios reposa y viene a morar en nosotros. ¿Cómo se evidencia eso? Que yo he nacido de nuevo, que soy participante de la naturaleza divina. El texto nos lo continúa diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando Cristo viene a mi vida, yo entiendo que el mundo, su sabiduría, sus costumbres, sus ideologías son contrarias a la voluntad de Dios.
Cuando nazco de nuevo me doy cuenta que estoy andando contrario y de espaldas a Dios. En consecuencia, huyo de la corrupción que hay en el mundo. Le doy la espalda al pecado y comienzo a andar de acuerdo a lo que Dios revela en su santa palabra para mi vida. La pregunta es para usted y para mí. ¿Realmente usted evidencia que ha nacido de nuevo? Al huir de la concupiscencia, de las ideologías, de las costumbres, de las tradiciones contrarias a la voluntad de Dios. ¿Estás huyendo de eso? Cada día procura apartarse más del pecado y de la maldad que lo rodea. Esa es la evidencia que usted ha nacido de nuevo. Pero si usted peca y le da lo mismo 8 que 80, como les digo, o peca y le cae, como le cae el agua a un pato, le resbala el pecar, pues tiene que examinarse. Si en su corazón no siente dolor cuando usted ofende a Dios, algo grave está pasando en su vida espiritual. O no ha nacido de nuevo, o está siendo seducido por el engaño del pecado. En consecuencia, usted debe hacer un alto en el camino y reflexionar. ¿Realmente yo soy una nueva criatura? Huyo de la concupiscencia, de los malos deseos, de la corrupción que hay en el mundo y me alineo con Dios y camino con Dios por la senda estrecha que Él me ha trazado. Pregúntese eso. Versículo 5. Viene entonces la exhortación de Pedro para todos nosotros. Vosotros también, que han huido de la corrupción que hay en el mundo, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y luego concluye el apóstol diciendo, porque si estas cosas que menciona anteriormente están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos mirando televisión y series de Netflix solamente. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabían ustedes que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo? En San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así que si yo practico todas las cosas anteriores y eso abunda en mi vida, procuro que todo eso abunde en mí, eso no me dejará estar ocioso ni perezoso, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen la exhortación en el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, es decir, lo anterior, tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es como si no le hubiese importado lo que Cristo hizo por ti. En otras palabras, si yo soy un verdadero cristiano, siempre estoy en una continua actividad de santificación, de servicio y procuro dar fruto para gloria y honra de Dios. Entonces, hermanos, la exhortación en esta mañana es a que consideremos lo que dice el verso 5 en adelante. Vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud. La palabra toda diligencia significa
esfuerzo máximo. Como creyente, yo debo poner mi esfuerzo máximo. Así como cuando usted se esfuerza para hacer trabajos seculares, para sacar un negocio adelante, para ahorrar e ir a un paseo, cosas que perecen y que no tienen trascendencia eterna, ¿cuánto más usted debe poner toda diligencia o esfuerzo máximo en las cosas de Dios? Una cosa les digo, hermanos, es imposible vivir la vida cristiana para la gloria de Dios sin esfuerzo. Es imposible. La vida cristiana requiere esfuerzo máximo. Requiere dejar la pereza para levantarnos a orar tempranamente. Requiere negarnos a aquellas cosas que nos gusta ver en las redes sociales para dedicar tiempo al Señor, a leer su palabra. Requiere sacar el tiempo para congregarnos. Requiere cesar de trabajar durante la semana para congregarme, escuchar la palabra y ser exhortado a vivir para la gloria de Dios. Requiere negarme a ser glotón y cuidar mi salud a través de lo que como, porque muchos cristianos son muy glotones y no ponen freno a su alimentación. Cuando yo no cuido mi cuerpo, no estoy cuidando el templo del Espíritu Santo. Yo sé que este cuerpo va a morir, cuídeme o no me cuide, pero ¿cuál es mi obligación? Yo puedo llegar a 90 años con buena salud o sin buena salud. Y eso depende, en cierta medida, de la disciplina y del control y del buen cuidado que haya tenido también con mi cuerpo. Porque si usted se excede en cosas, en no dormir casi, en comer muy grasoso, pues es muy posible que se enferme. Entonces, hermanos, vivir la vida cristiana requiere esfuerzo. Requiere negarnos a nosotros mismos. Requiere aprender a ser humildes. Requiere aprender a perdonar, a aceptar que me digan la verdad y a no ponerme bravo cuando me la dicen. ¿Verdad que no nos gusta que nos digan lo malo que estamos haciendo? ¿Qué requerimos para eso? Humildad. Humildad y aceptar que de pronto el hermano, la esposa, el esposo o el hijo nos están diciendo la verdad. Pero nosotros pataleamos cuando nos señalan los errores y queremos justificarlos. Todo eso es esfuerzo. En otras palabras, yo debo mostrar el máximo esfuerzo para reflejar a Cristo en mi vida. ¿Me estoy haciendo entender? Hermanos queridos, no jugamos a ser cristianos. El cristianismo es una vivencia de acuerdo a los principios que Cristo nos enseñó. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él dijo: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que se van por él. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación. Y muchos procuran entrar y no pueden, porque quieren entrar a la vida cristiana con toda su maleta de costumbres y pecados que traen del mundo. Es decir, quieren estar en la iglesia sin dejar el mundo. Requiere esfuerzo máximo, hermanos. Un atleta, para llegar a ser un campeón, requiere disciplinarse, entrenar, cuidarse en la alimentación, ser disciplinado en su entrenamiento, negarse al trasnocho, al trago, a las mujeres, si quiere llegar a ser un buen atleta. ¿Cuánto más nosotros los creyentes debemos negarnos a cosas para agradar a aquel que nos tomó por soldados? ¿No les parece? Estamos llamados a eso. La pregunta, mis hermanos,
¿Se está usted esforzando cada día al máximo? Porque mire, nosotros nos esforzamos por llevar el plato de comida a la casa, por conseguir el sancocho, como dicen. Nos esforzamos. Pero ¿cuánto se esfuerza usted para arrodillarse, clamar al Señor, leer su palabra, para refrenar su ira, su orgullo, su irreverencia al Señor? ¿Cuánto se esfuerza usted? Pregúntese eso hoy. Porque ser cristiano requiere esfuerzo máximo y es imposible vivir para la gloria de Dios sin esfuerzo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Josué cuando entró a tomar posesión de la tierra prometida? Le dijo: no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo y nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, así estaré con usted. Y el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Tenemos también la promesa de que Dios hizo a Moisés, a Josué y a todos los creyentes, también es para nosotros. Él está con nosotros. ¿Sabe por qué fallamos nosotros? Porque nosotros nos esforzamos en nuestras propias fuerzas. Usted se debe esforzar en el poder del Espíritu Santo. Recuerde que si usted es participante de la naturaleza divina, el Espíritu de Dios mora en ti. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, yo pido al Espíritu Santo que me dé fuerzas. Espíritu Santo que habita en mí, dame fuerzas para vencer el pecado. Dame fuerzas para vencer la pereza. Dame fuerzas para refrenar mi lengua y no herir ni insultar a mi cónyuge, a mi hijo, a la persona que sea. Por eso es que fracasamos, porque ignoramos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y comenzamos a querer ser cristianos independientes del Espíritu Santo de Dios. Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos. Y para ser testigos de Jesucristo no simplemente es decir, crea en Cristo y serás salvo. Eso hay que hacerlo. Para ser testigo de Jesucristo se requiere también mostrar con ejemplo de vida que Cristo mora en mí. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos mirar cada día. Realmente me estoy esforzando. Estoy poniendo esfuerzo máximo para agradar a Dios. No es fácil. Yo lo sé, no es fácil. Pero en el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Pablo dijo: si por el Espíritu, allá en Romanos capítulo 7, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es en el poder del Espíritu de Dios, hermanos. Usted puede vencer la flojera, puede vencer las excusas, la ira, el mal genio, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Siempre el consejo que les doy: piense, yo he creído en Cristo, el Espíritu Santo me ha sellado, el Espíritu de Dios mora en mí, por lo tanto, yo tengo el poder de Dios morando en mí. Yo no puedo vivir mi vida independiente de Dios. En consecuencia, como el Espíritu de Dios mora en mí, Espíritu de Dios que mora en mí, ayúdame, fortaléceme, aclara mis ideas, humíllame si es el caso, Señor. Dame la gracia para poder caminar en luz y en santidad. Si hacemos esto, hermanos, entonces no vamos a estar ociosos. Entonces podemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es la virtud? Todos esos son características del fruto del Espíritu Santo de Dios en mí.
al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Hermanos, ahí tenemos lo que se debe manifestar en mi vida si yo pongo toda diligencia en buscar al Señor. La palabra virtud ahí en el texto significa esfuerzo moral que hace sobresalir a una persona en medio de las demás con su testimonio de vida. Una persona virtuosa es aquella que hace un esfuerzo moral en su vida y sobresale sobre las demás personas a través de su testimonio de vida santa. Esa es una persona de virtud. Conocimiento mencionado ahí en el texto se refiere al entendimiento y a la sabiduría que viene como resultado del estudio diligente de la palabra de Dios. No piense usted llegar a conocer a Dios si usted no lee y estudia la palabra de Dios. En la medida que usted estudia con devoción y con el deseo de conocer la Biblia para aplicarla a su vida, usted obtendrá conocimiento. Pero si usted lee la Biblia simplemente para tener argumentos, para contender con el otro y decir, es que yo sí sé doctrina, allá está equivocado. ¿De qué sirve eso si no la aplica a su vida? El conocimiento de la palabra de Dios es para aplicarlo a mi vida, para vivirlo. Y a través de esa vivencia que manifiesta la imagen de Cristo, entonces los demás serán impactados cuando hable y cuando les dé una palabra. Así es que se debe pensar como hijo de Dios. Hoy en día, sobre todo en el área reformada, muchos hermanos se llegan a como engrandecer por el conocimiento de la palabra de Dios que tienen. Y entonces comienzan a mirar a todos los demás como hijos del diablo, que están equivocados y pueden tener razón en muchas cosas. Pero esa no es la razón para yo conocer la doctrina de la Reforma. La doctrina de la Reforma se conoce, es para vivirla. Al vivirla con mansedumbre, dice la Biblia que debo corregir con mansedumbre, con humildad, a todo el que demande razón de la verdad que hay en mí. Entonces, nosotros conocemos la doctrina, no para engrandecernos, sino para vivirla y poder así compartirla con amor, con dominio propio y humildad al que no la conoce. Y así podremos impactar el corazón de aquel que está desviado de la verdad. Amén. Entonces, ese es el autoexamen, hermanos. Estás poniendo toda diligencia, es decir, el esfuerzo máximo para crecer en el conocimiento de Dios. Es decir, para crecer en la aplicación de la palabra de Dios que conoces a tu vida. Mire, si tan solo practicáramos diariamente un versículo, eso afectaría todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aplique ese versículo a diario a su vida y verá que eso afecta todas las áreas de su vida. En realidad no es saber mucho. Yo no estoy diciendo aquí que no lo conozcan ni se esfuerce por conocer. En realidad es aplicar lo que yo conozco a mi vida. Y en eso es que debemos perseverar. En eso es que debemos luchar y poner todo esfuerzo, hermanos. Toda diligencia, ese esfuerzo máximo. Porque recuerden, sin esfuerzo es imposible agradar a Dios. Vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Incline su rostro. Mi buen Dios, doy gracias a ti, porque hoy nos exhortas, mi buen Señor, a vivir la vida cristiana, el haber sido hechos participantes de la naturaleza divina, con esfuerzo.
a poner toda diligencia en buscarte, en agradarte, en hacer tu voluntad, en aplicar tu palabra a nuestra vida, para que cada día que andemos y con las personas que nos relacionemos, podamos mostrar el amor de Cristo. Señor, que tus palabras sean vida en nosotros. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación mía y la de otros. Señor, yo te suplico que perdones nuestra falta de empeño, nuestra falta de dedicación, nuestra falta de esfuerzo para buscarte, para honrarte, para glorificarte cada día, mi Señor. Porque ponemos más empeño y más fuerza en las cosas seculares y pasajeras que en las cosas que a vida eterna trascienden y permanecen. Perdónanos, Señor. Lávanos y límpianos de nuestra maldad. Y convéncenos por tu Santo Espíritu que tú habitas por tu Espíritu en nosotros. Y que si tu Espíritu mora en nosotros, tenemos el poder de lo alto para hacer tu voluntad, para honrarte cada día y vencer las tentaciones de la carne, para hacer morir las obras de la carne y vivir en armonía y en paz y en comunión contigo. Señor, tú conoces los corazones de los que están aquí en este lugar. Te suplico que por tu Santo Espíritu los redargullas y toques su conciencia y les dé la gracia de vivir y de actuar conforme a tu voluntad, Santo Dios. Toma, Señor, estas palabras que hoy se pronunciaron y hazlas vivas en el corazón y en la mente de todos mis hermanos. Permítenos crecer en santidad. Permítenos despojarnos cada día del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de nuestra carne y vivir en santidad, porque como aquel que nos llamó es santo, debemos también nosotros vivir en santidad como Él es santo. Bendito seas tú, en el nombre de Jesús. Amén y amén.